vaca mora, del potrero becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Con un buen son jarocho comienza esta emisión de Veracruz Agropecuario. Este grupo muy reconocido en el sur veracruzano, como lo son los Pata de Vaca, nos dan la bienvenida a una emisión por demás especial. Antes le agradecemos a usted que nos acompañe a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz. A nombre de un equipo de trabajo que hace posible este programa, le saludamos con gusto y le invitamos a que se quede con nosotros de manera especial si le interesa conocer cómo la ciencia está presente todos los días en su vida, en sus diferentes acciones y cómo necesitamos también democratizar el conocimiento. En ese sentido, desde este programa y desde esta televisora pública, educativa y cultural, nos pronunciamos a favor de la socialización del conocimiento y de la divulgación de la ciencia para contribuir, por ejemplo, al pensamiento crítico o a una mejor toma de decisiones. Por eso celebramos que a través de diferentes alianzas estratégicas, en este caso nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, tuvo a bien invitar a una gira de trabajo y una serie de diferentes actividades aquí en la entidad veracruzana y de manera especial en Jalapa, al doctor Andrés Gomberov. Él es físico teórico, es divulgador de la ciencia, también se puede pronunciar como un activista y de eso y más le queremos preguntar más adelante aquí en este estudio. Por supuesto, aprovecharemos para preguntarles por sus publicaciones, por diferentes libros con títulos tan atractivos como el siguiente: La música del cosmos, Einstein para perplejos, entre otras cosas muy interesantes que él realiza desde su tierra natal, la hermana República de Chile. Así que hoy conoceremos de cerquita de qué manera se realiza este trabajo también en este país al que queremos muchísimo, del sur del continente, y por supuesto queremos escuchar de algunos ejemplos prácticos de cómo la física, insistimos, está presente todos los días en la vida suya y en la mía, por supuesto. Si quiere saber algo en particular de los temas que compartiremos en esta ocasión, nos puede escribir y contactarnos a través de las diferentes redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, en Veracruz Agropecuario, nuestro Twitter, @agropecuariortv, Instagram y en nuestro canal de YouTube de TV+. También nos puede escribir a veracruzagropecuario@tvmas.mx. Y seguidos en el recorrido de la divulgación de la ciencia, también presentaremos una charla que ofreció en exclusiva para RTV nuestra muy querida Julieta Fierro, esa divulgadora también que ha puesto muy en alto el trabajo de la divulgación de la ciencia y alguien a quien queremos muchísimo, así que queremos presumírsela, Andrés, y nos da mucho gusto tenerles estos ejemplos de cómo mujeres y hombres en diferentes latitudes pueden compartir gusto, pasión, querencia y compromiso, en este caso con la divulgación del conocimiento, con la generación del conocimiento también, y pues con esta capacidad que en este caso podemos demostrar los medios de comunicación al hacer una alianza estratégica que contribuya a la difusión de estos temas tan importantes. Así que póngase cómodo, disfrute de la fiesta agropecuaria y mientras todo eso sucede, escuchemos juntos esta información que tiene que ver con la energía del sol en una barra de chocolate. ¿Se imagina? Escuchemos. Hay pocas cosas más placenteras que comerse una barra de chocolate. Cada una de las 243 calorías de energía que provee esta barra de chocolate equivale a la energía que gasta una ampolleta de 100 watts en 40 segundos. La energía de este chocolate proviene del sol, como casi toda la energía que consumimos. Los grandes almacenadores y distribuidores de energía solar son los vegetales. La magia está en la fotosíntesis, un mecanismo en el que las plantas transforman la energía lumínica del sol en energía química. Para esto, además necesitan del agua que absorben del suelo y el CO2 del aire. Pero el CO2 no es ningún villano. Si mantenemos las plantaciones de cacao, el CO2 que exhalo será compensado por la planta.
que creará una nueva semilla. El problema es cuando usamos combustibles fósiles provenientes de materia orgánica milenaria. El exceso de CO2 entonces puede transformarse en villano, calentando la Tierra a través del efecto invernadero. Quizás en el futuro existan fábricas de energía que utilicen el CO2 del aire y paneles solares que reemplacen a los combustibles fósiles. Un mundo en el que no sintamos culpa alguna en comernos un chocolate. Estamos seguros, o por lo menos yo la próxima vez que me como una barra de chocolate voy a pensar en toda esta información que de manera tan atractiva nos brinda nuestro invitado en esta emisión. Insistimos, estamos súper felices de recibir al doctor Andrés Gomberov, físico teórico, divulgador de la ciencia y un montón de cosas más que tienes en tu haber. Andrés, antes que nada, bienvenido a Tierras Veracruzanas, a Radio Televisión de Veracruz y por supuesto a Veracruz Agropecuario. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias también a la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana que me invitó y a la revista Ciencia y Hombre. Fíjate que ellos siempre se lucen con sus invitados, tienen a bien llevarse con gente muy talentosa de diferentes lugares, sí, con quienes comparten pues misión en este caso a propósito de la divulgación de la ciencia. Pero para que nuestro auditorio te conozca un poco más, le queremos compartir que el doctor Gomberov es creador, autor de un libro que me muero de ganas por leer, te digo desde ahora, La música del cosmos, y entre su formación profesional destacan sus estudios de licenciatura en ciencias, tiene una mención física en la Universidad de Chile, además hizo un doctorado precisamente en ciencias, realizó estudios postdoctorales en el Centro de Estudios Científicos ¿de dónde, Andrés? De Santiago, en esa época se llamaba Centro de Estudios Científicos de Santiago. Luego se movió a Valdivia. También eres profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y muchas otras actividades que desarrollas y creo que tiene que ver también pues con una suerte de visión muy particular que nos parece que tienes relacionado con esta propuesta de leer o de aprender a entender a la ciencia como una manera de leer la naturaleza entre líneas. ¡Qué maravilla, sí, de concepto! Tengo que decirte, sí, que no trabajo en la Universidad Católica, soy un poco inestable, entonces he trabajado en muchos lugares. Soy físico, eso en realidad es mi etiqueta número 1, he trabajado en investigación científica durante muchos años, en particular interesado en la pregunta más importante de todas, bueno, el origen del universo. Esa es la pregunta de mi área de la física, cómo nació el universo. Los agujeros negros también son uno de los animales más maravillosos del cosmos que me han despertado mucho interés toda la vida. Pero bueno, últimamente también, los últimos 10, 15 años he estado dedicado a lo que llaman divulgación científica, que es una palabra que nunca me ha gustado mucho. Que es de algún... ¿Por qué no te gusta? Porque cubre muchas cosas que son muy dispares. Y yo quisiera, o me interesa enfocarme más bien en las interacciones interdisciplinarias entre el arte, la ciencia, la literatura, la música. Creo que eso de por sí es una actividad intelectual interesante. Y cuando uno habla de divulgación parece que uno estuviera, no sé, proyectando algo, sí, que otros hacen, solamente yendo a contar un cuento conocido sin poner nada de su parte. Y creo que esto es no sé, es una actividad muy importante que tenemos que empujar, y aquí lo hacen muy bien desde la Universidad Veracruzana, por ejemplo. Digo, la divulgación, sí, de la ciencia y los divulgadores de la ciencia existen y tienen un mérito y un tipo de trabajo. Evidentemente tú haces mucho más que eso y también creo que por lo que hemos escuchado de tu trabajo, leído y estamos viendo ahora mismo algunos aspectos para quien nos escucha a través de radio, de la manera en que te involucras también con diferentes plataformas y desde diferentes temas. Nos parece maravilloso cómo provocas toda esta transversalidad temática para así contribuir, nos parece, a la divulgación del conocimiento, sí, ¿no? Y a la apropiación, que es algo como súper importante y en lo cual tenemos un reto inmenso todavía, es como una asignatura pendiente a nivel planetario. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, creo que es muy importante esta forma de utilizar, de alguna manera es utilizar la ciencia como un personaje
casi de ficción. Poder hablar de ella, no necesariamente entenderla en profundidad, pero usar sus ideas como personajes literarios. Es lo que un poco ha ocurrido en la no ficción desde hace ya mucho tiempo, más periodística. Truman Capote, hay grandes autores que transformaron historias de no ficción en un arte por sí mismo, en un género. Y yo creo que eso está pasando en inglés. Hoy día hay literatura de no ficción científica muy bella. Así que mi sueño es que algún día un premio Nobel de literatura se lo den a alguien que escriba ciencia. Ajá, sería buenísimo. Claro, ya se lo dieron a Bob Dylan, así que ¿por qué no? Claro, que es otra de tus pasiones, la poesía. La poesía y la música, y Bob Dylan, soy un fan absoluto. Tú también, ¿no? Sí, de también, por supuesto. Sí, yo sabía. Oye, Andrés... pero para terminar solo mi presentación, hoy día trabajo en la Universidad Mayor, que es una universidad privada pequeña que está en Santiago y también en Temuco, ahí en la región lechera de Chile, en el sur, y soy vicerrector de vinculación con el medio, extensión y comunicaciones. Estoy un poco dedicado a la administración universitaria ahora también. ¿Y cómo te sientes? Bueno, son cosas que uno tiene que hacer, creo, una responsabilidad. Así que está bien. Claro, sin embargo, eso no impide que estés en contacto con estos universos, me parece a mí, que tú tienes y que reflejas muy bien en tu obra y en diferentes publicaciones y en diferentes actividades que realizas como conferencista también. Te hemos visto, ahora mismo te encuentras en México realizando una serie de actividades en las que has tenido contacto con otros colegas, pero también con los jóvenes. Nos parece maravilloso. Háblanos de esta experiencia y este encuentro que tuviste con estudiantes de la Universidad Veracruzana. ¿Qué andas haciendo por acá también? Ayer hice un taller en la Universidad Veracruzana para estudiantes de licenciatura en física, que sigue hoy día, hoy termina, se llamó Einstein para perplejos, porque hablo básicamente de Einstein. Es que es el título de un libro que publicamos en conjunto con un colega argentino, José Edelstein, que es un gran físico teórico que está en Santiago de Compostela, en España, con quien tenemos 2 libros juntos. Y bueno, hablamos un poco de la vida, pero de las ideas sobre todo de Einstein. Y Einstein es un personaje que, a pesar de ser tan famoso para todos, muy poca gente realmente conoce su obra, qué fue lo que hizo, y hizo cosas muy impresionantes. Entonces, estos talleres me permiten comunicarle a gente que no sabe tanto, en este caso eran estudiantes de licenciatura, esta obra maravillosa y monumental de Einstein. Oye, no se conoce mucho, pero qué bárbaro cómo le han adjudicado frases, ¿no? Ah, claro, la mitad de las frases que aparecen en internet no son de él. O sea. Dicho sea de paso, así que esa es una buena oportunidad para escuchar, digamos, de buena fuente, ¿no? Lo que tal vez sí tendríamos que estar conociendo de Einstein y lo que incluso, digamos, todo este trabajo y toda esta investigación está presente en nuestro día a día, Andrés. Por supuesto. Yo tengo un gran héroe. Uno de mis héroes de la física se llama Michael Faraday. Michael Faraday es un personaje excepcional porque fue totalmente autodidacta. Entró a los 16 años a trabajar en una librería y ahí aprendió leyendo. Terminó, por razones que es muy largo de explicar ahora, trabajando como asistente en la Royal Institution en Londres y se transformó en el físico más importante quizás del siglo XIX. Él hizo una cosa muy bella, creó una serie de conferencias para público general, que se llaman las conferencias de Navidad para jóvenes, que están hasta el día de hoy, siguen. Y en ella hizo una conferencia que terminó en un libro llamado La historia química de una vela. Una vela es un objeto bello, cotidiano, sobre todo en esa época, porque en esa época no habían enchufes, ni corriente, ni ampolletas. Faltaba, de hecho, el mismo Faraday fue el que creó la ley de inducción de Faraday se llama, que permitió la existencia de generadores eléctricos. Así que le debemos a él la muerte de las velas como un objeto útil, ahora es solo como un objeto hermoso y romántico. Pero en esa época las tenía todas, y entonces él habla de ciencia a partir de ese objeto.
porque la ciencia está en todas partes. Exacto. Entonces en la vela hay luz, hay calor, hay fusión, hay, bueno, combustión. Eso es lo que yo siempre trato de hacer ciencia y hablar de ciencia a partir de objetos muy cotidianos, de un plato de comida, Claro. de un plato de atún rojo. ¿Por qué es rojo el atún? Porque tiene hierro. ¿Y de dónde viene ese hierro? Bueno, llegó de una supernova que explotó cerca del Sol, quién sabe cuándo. ¿Y por qué estaba el hierro en esa supernova? Porque las estrellas dentro de su núcleo cocinan elementos nuevos a partir del más básico de todos, que es el hidrógeno. ¿Y de dónde viene el hidrógeno? El hidrógeno se creó en el Big Bang hace 13.800 millones de años. Entonces es una historia muy linda que puedes partir del origen del universo hasta un plato de atún. Exacto. Y qué importante aprender a hacernos preguntas, no aprender. Ya sabíamos hacernos preguntas. Me parece que, por ejemplo, en muchas de las reflexiones o los pronunciamientos de las niñas y de los niños existe una pregunta científica. Algo sucede en el camino que se nos adormece o quién sabe qué pasa, pero qué importante reconectarnos con esta capacidad que tenemos humana de preguntarnos, de cuestionarnos y de atrevernos a ir más allá hasta donde podamos y atrever a encontrar respuestas. ¿Qué será más importante, Andrés? ¿Hacernos buenas preguntas o contar con buenas respuestas? No, lo más difícil son las preguntas. Las preguntas. Lo más difícil. Lo más complejo. Absolutamente, o sea, y eso diariamente lo vivimos los científicos cuando queremos publicar algo, encontrar una pregunta, porque hay preguntas que son demasiado difíciles, otras que no podemos hacerlas bien. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó el universo? Es una pregunta que alguien probablemente en 1624 no podría habérsela preguntado, pero habría sido una pregunta metafísica. Pero ya les hubiera ido mal. No tenía cómo. O la gente que discutía sobre la teoría atómica, los griegos que inventaron los átomos, no tenían idea, era metafísica. Sin embargo, en el siglo XIX ya la pregunta esa se empieza a tener sentido. Claro. No hay nada como las preguntas, sin duda. Exactamente. Estamos viendo unos aspectos en pantalla, insistimos para que nos escuchen en radio, es parte de algunas de las actividades también que tú realizas. Esto fue como una charla del ser, de la identidad, de quiénes somos, y creo que todas esas preguntas nos acompañan de manera permanente, pero justo tal vez si nos saliéramos de la caja e intentáramos encontrar respuestas desde la ciencia, tal vez tendríamos decimos aquí en México, otro gallo nos cantara. Sin duda. Bueno, claro, la ciencia es... o el método científico. Hizo mucho daño esta palabra, el método científico, porque de algún modo da la posibilidad de que exista otro. Y cuando se trata de conocimiento o de conocer la naturaleza, la ciencia es lo único que hay. No quiero decir que la ciencia sea la única actividad humana, no me entienda mal, pero sin duda para conocer, y es algo tan natural, tan instintivo en nosotros. Hay gente que pelea con ella, no sé cuáles serán las razones, entonces, pero sí, el mundo sería mejor si la ciencia la aceptáramos y la abrazáramos. Exacto. Las ciencias, de hecho, como tú lo haces también muy bien. A mí me fascina cómo juegas, cómo fusionas saberes, conocimientos y cómo te atreves también, porque creo que se requiere también, por supuesto, de preparación, de formación, como tú la tienes, pero tantito coraje y visión para atrevernos a fusionar saberes, Andrés. ¿Cómo es en ese sentido para ti este trabajo que realizas? Bueno, yo creo que para mí el aspecto más interesante de la ciencia es su lado estético. No se subraya lo suficiente. Y cuando tú me dijiste esta frase de que la ciencia es una forma de leer la naturaleza entre líneas, es cierto. Y hay muchos ejemplos. Digamos, tú puedes estar muy contenta sentada con tu amor, tomándote un tequila en una puesta de sol en el puerto de Veracruz. Y toda la belleza que vives, ese viento cálido. No, nunca he estado en el puerto, pero me lo imagino. Te estás perdiendo algo importante. Quizás el viento no es cálido. Sí, es muy cálido, de hecho, muy cálido. Pero entonces tú miras pues no sé si se ven puestas de sol, a lo mejor se ven amaneceres solamente en el puerto de Veracruz, pero en Chile vemos puestas de sol en el mar porque estamos mirando hacia el oeste. Y entonces en esa puesta de sol uno ve mucha belleza. Pero cuando vas un poco más allá y miras con los ojos de la ciencia y ves las
reacciones nucleares que existen dentro del Sol, la forma en que la energía avanza y se demora 1 millón de años en llegar a la superficie, donde sale un fotón de luz o varios de muchos colores que viajan por 8 minutos hasta llegar a la atmósfera terrestre, donde todos se desvían menos los rojos que siguen allí derecho y entran a través de tu pupila hacia tu retina, y desde la retina impulsos eléctricos llegan a tu cerebro. Y todas esas teorías que hay debajo, entre líneas, no solo son una vil explicación que sirve para algo, son una catedral espectacularmente construida, muy difícil de moverle sus partes. Es realmente un espectáculo. Entonces la ciencia te multiplica de manera infinita la belleza de las cosas. Seguro. Y como tú lo describes, lo haces parecer fácil. Realmente no lo es tanto, y sin embargo lo que sí es importante en este sentido como sociedad es que nos inspiremos entre quienes sí saben hacerlo, que conozcamos su trabajo y que en la medida de lo posible aprendamos también a replicar, ¿por qué no?, todos estos procesos de pensamiento que se van a traducir eventualmente en un montón de cosas buenas, me parece, en la vida de las personas. Además, entre eso, tomar mejores decisiones, relacionarnos mejor, como lo decimos aquí en este programa, con los ecosistemas, con la biodiversidad, aprender a leer este lenguaje bellísimo de la naturaleza, que es matemático, que es poético, ¿no? Y creo que en gran parte de tus trabajos lo reflejas muy bien, Andrés. Pienso, por ejemplo, en este libro de la música del cosmos, que creo que es tu más reciente publicación. Sí. Háblanos un poco de este libro. Bueno, eso también en el espíritu de Faraday. Las velas quizás no son algo tan interesante para mí como la música. La música es algo que le gusta a la mayoría de la gente, y por lo tanto permite hablar de ciencia desde la música. Entonces este es un libro que ¿Y cómo tiene... no ser atractivo eso, no? Es sumamente atractivo. Sobre todo a la gente que le gusta la música similar a la que a mí me gusta, eso sí, porque he tenido muchas críticas de gente que no le gusta la música. No me lo esperaba. Mira, el libro tiene 9 capítulos y cada uno es el título de una canción. Las canciones son canciones rock de los años 60 y 70 más bien, que es el estilo de música que yo siempre escuché. Y bueno, cada una de ellas me lleva a alguna historia distinta de la ciencia. Que puedo, no sé, contar varias. Hay una muy interesante, por ejemplo, que tiene que ver con cómo la música y el arte son capaces de empujar a la ciencia. Es algo bien curioso. Estamos acostumbrados, y hay historias allí que al revés. La historia del electromagnetismo, que permite que existan cintas magnéticas, que permita grabar sonidos y que permite que un álbum como Revolver de los Beatles se hiciera realidad en 1966. Pero está al revés, y la historia maravillosa es Hedy Lamarr, que era una actriz muy famosa que tuvo grandes éxitos en Hollywood. Hacía películas para todo el mundo, muy taquilleras, y ella era una mujer hermosísima. De hecho decían que era la mujer más hermosa del mundo, así la calificaban. Ella, sin embargo, tenía una historia un poco trágica, porque venía... No sé si tienes tiempo para toda esta historia. Venga, pero por favor, no me podría perder el final de la historia. Y estaba pensando que es como un clásico, ¿no? Estas bellezas están relacionadas con historias trágicas, casi siempre parece ser. Pero esta es una historia trágica que tiene un final feliz. Qué bueno. Ella era austriaca y allí era actriz de teatro, un poco B. Pero la vio un empresario austriaco de la industria armamentista y se enamoró de ella y terminó casándose con ella. ¿En serio? Pero esta mujer fue muy triste, no estaba a gusto con este personaje que era tremendamente machista, no la dejaba trabajar. Y ella se quedó de dueña de casa. Sin embargo, era brillante, y como este era un empresario de armas, llegaban los jerarcas nazis ya en los años 30, y él, a pesar de ser judío, les vendía armas, y ella escuchaba, haciéndose la tonta, porque ella no tenía derecho a decir nada. Se escapó de este marido y se fue en un barco a Estados Unidos, llegó a Hollywood y empezó su carrera. Wow. Pero allí escuchó las historias de los U-boats, submarinos alemanes que estaban torpedeando barcos con niños. Ella estaba muy triste con todo esto y se propuso crear una solución para destruir estos U-boats
Wow, ¿podemos ponerle puntos suspensivos Sí, claro. a esta parte de la historia? Haremos una pausa, pero no le cambie. Evidentemente tiene que regresar con nosotros para conocer qué sucedió y cómo todo este tema se relaciona con la ciencia. Así que pausa y regresamos. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando va, acabando está. Hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando va, acabando está. Continuamos en Veracruz Agropecuario. Muchas gracias por seguir con nosotros y gracias a quien nos contacta a través de redes sociales o a quien nos escribe a veracruzagropecuario@tvmas.mx. Hoy estamos hablando de ciencia, de comunicación, de divulgación y nosotros también desde este centro público y educativo y cultural queremos pues también sumarnos a hacer una ventana que muestre y que difunda y que expanda este conocimiento a la mayor cantidad de personas posibles. Para eso tienen que servir tal vez los medios masivos de comunicación y más aún en este caso que somos públicos. No es una alternativa, es una obligación que con mucho orgullo aceptamos. Y bueno, antes de seguir conversando con nuestro invitado, tenemos una cápsula. Escuchemos qué nos dijo para Veracruz Agropecuario la doctora Julieta Fierro. Trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Estoy feliz de estar en Jalapa. Pues para los científicos la ciencia es fantástica y nos duele que pues los planes y programas de estudio no sean sobre la ciencia que nos gusta a los científicos. Nos duele que a los profes no les enseñen ciencia ni cómo enseñarla y que muchas personas no aprecien la ciencia. Así es que pues yo estoy muy agradecida que me inviten, que vengan niños, ojalá también haya papás para que sepan que sus niños pueden ser científicos, sus niñas también, que hay demanda de científicos en el mundo, que hay demanda de ingenieros, tecnólogos, especialistas en robótica y que pues hay oportunidades para todos. Bueno, el primer obstáculo es que no hay suficientes ejemplos en México todavía que se den a conocer de mujeres exitosas en el área de las tecnologías, las ingenierías, inteligencia artificial y ciencias en general. Y también el gran problema es que los padres de familia les dicen a las niñas, tú no puedes ser matemática o no puedes ser ingeniera o no puedes ser especialista en inteligencia artificial. Y es terrible. Por eso cuando voy a las escuelas siempre trato de hablar, no solo con los niños, sino con los padres de familia, para que me pregunten y me digan, bueno, ¿usted cómo le hizo? Y le dije, pues mire, soy señora normalita y sí se puede. Enseñamos ciencia que no le hace sentido a los niños. O sea, a los niños no les hace sentido la raíz cúbica, ni la cuadrada. No les hace sentido aprenderse de memoria las tablas de multiplicar. Si en lugar de enseñar eso, enseñáramos problemas concretos, o sea, si quieres comprar 3 dulces y cada uno cuesta 5 pesos, el concepto de multiplicar, de sumar 5 veces 3 y que pudieran usar calculadoras, que ya muchos tienen, pues ya no sería necesario perder el tiempo en aprender las tablas de multiplicar, sino se entendería el concepto de multiplicación y el concepto práctico de qué voy a hacer si tengo esa cantidad de dinero. Que se acerquen a los científicos para hacer planes y programas de estudio, que la ciencia vean que es una herramienta para pensar, para resolver problemas
y que juntos con los maestros encontráramos problemas prácticos adecuados a cada región del país donde se pueda aplicar ese conocimiento. Digo, el chiste ahora es aprender a aprender inglés, aprender a trabajar en equipo, aprender a buscar la información como uno necesita, a pensar, a resolver problemas. Es decir, el tipo de educación que se requiere ahora es diferente a la de antes. Antes el profesor era el que sabía la enciclopedia, ¿no? Ahora pues ya los niños saben más que los maestros porque saben buscar. Que la escuela sea un oasis. Los niños, aunque haya problemas sociales en su comunidad, deberían llegar a la escuela y sentir que ahí son bienvenidos, que hay un ambiente grato, que el conocimiento les abre posibilidades, que no se brincan pasos. Un lugar donde todo lo que nos enseñen sea interesante, grato, que hay espacios lúdicos. Bueno, en Jalapa, que tienen esta cultura extraordinaria, tienen su música, tienen la comida. Todo esto debería aplicarse en la escuela para que el conocimiento formal junto con la riqueza cultural fueran de la mano. Ay, lo único que quiero es que piensen que la ciencia es divertida, que se entiende y que si eres una niña puedes ser matemática, puedes construir robots, puedes ser súper especialista en inteligencia artificial, usar las máquinas y las nuevas computadoras para lo que quieras. Entonces lo que quiero nada más es jugar con ustedes y que vean que la ciencia la puede hacer cualquier persona si le gusta y que se necesitan más mujeres científicas en México porque hay compañías que solo están contratando a mujeres tecnólogas porque son más trabajadoras. Radio Televisión de Veracruz, estoy feliz de estar aquí. No saben cómo me gusta Jalapa. Estoy encantada, veo lleno el auditorio de muchas personas. Qué responsabilidad, tengo un poquito de miedo. Espero que quede bien y que todos disfrutemos este día. Muchas gracias. Amamos a Julieta Fierro y a todo el gran trabajo que ha realizado con muchísimas generaciones. De verdad que es un ejemplo de cómo desde lo lúdico, la alegría, lo juguetón que tiene Julieta, se puede comunicar ciencia, divulgar, contribuir en este caso con las infancias, a estos razonamientos que son tan necesarios y a perderle el miedo al asunto. Está al parecer todavía muy mitificado el trabajo de los científicos o las científicas para algunos sectores y es un hecho que lo que ellos realizan tiene alta pertinencia social, económica, en la salud. Ahora mismo que acabamos de pasar una pandemia y no le hemos pasado tanto, de hecho, quedó de manifiesto la relevancia del quehacer científico. ¿Qué necesitamos hacer el resto de la sociedad? Pues aprender a recibirlo, a procesarlo y a aplicarlo en nuestro día a día. Para esto es importante escuchar del trabajo que realizan diferentes mujeres y hombres, cada quien desde sus trincheras y desde sus propias apuestas. Hoy, insistimos, estamos bien felices aquí todo el equipo de trabajo de recibir desde Chile al doctor Andrés Gomberov, quien es físico teórico. En un momento le quiero preguntar qué es esto de la física teórica, pero antes nos dejaste pues con la expectativa de saber qué sucedió con la historia de Heidi Lamar. Es muy interesante. Sí, tenemos que hablar de ella porque además estábamos viendo un programa sobre las mujeres en la ciencia. Exacto. Y ella era una gran mujer. La cosa es que se arrancó a Estados Unidos, era actriz de Hollywood, pero escuchaba que estos submarinos alemanes estaban torpedeando barcos en el Atlántico, que habían muerto muchos niños. Ella más era judía, Austria había sido ocupada por Alemania y no le tenía mucha simpatía. Entonces quería crear un sistema de torpedos para dispararle a los U-boats. Entonces se iba desde sus filmaciones en Hollywood a su taller en su casa. Wow. Y en el taller creó un sistema que llamamos hoy día de salto de frecuencia. Lo que ocurre es que cuando nos comunicamos inalámbricamente, usamos una frecuencia. Todo el mundo sabe que selecciona la 94.5 kHz en la radio. Uno se comunica por una frecuencia. Pero eso es malo porque el enemigo puede descubrir la frecuencia y producir interferencia. Entonces ella inventó un sistema en que las frecuencias iban saltando.
entonces se ponían de acuerdo el torpedo y el operador y tenían que ir sincronizados. El problema que ella tenía era el de la sincronía y ahí nace su amistad con George Antheil, un gran músico que estaba totalmente obsesionado con sincronizar pianolas. Entonces bueno, para terminar la historia, entre los dos crearon una patente en el año 41 que pueden googlear, está la patente de Hedy Lamarr y George Antheil, que está basada en los mecanismos de la pianola y que la creó esta gran actriz. Y se usa hasta el día de hoy ese sistema de salto de frecuencia, por ejemplo, en el Bluetooth. Es un sistema muy parecido. Claro. Entonces, bueno, tenemos ahí un caso de la música transformada en tecnología militar, una cosa notable, que muestra cómo las fronteras son siempre artificiales y peligrosas. Sí, las fronteras son siempre peligrosas. Tenemos que diluirlas en todos los sentidos, en todos los planos y de todas las maneras posibles. Creo que en ese sentido la ciencia también cumple una función sumamente importante. Y tú ahora mismo, Andrés, te encuentras aquí en México a invitación de una universidad pública a través de su Dirección de Comunicación de la Ciencia, con quien también hacemos mucho equipo de manera frecuente porque apostamos por lo mismo. En este caso, pues por provocar y por contribuir a la socialización del conocimiento, a la democratización también. Y tú dices algo que leía en una de tus publicaciones, algo que a mí me gustó muchísimo, respecto a la importancia de no elitizar también y no discriminar. En el mundo microscópico la belleza es sublime y la discriminación no existe. Eso es parte del lenguaje científico también con el que deberíamos intentar involucrarnos. Sí, claro. La ciencia nos da infinitos ejemplos en todos los lugares. Y de hecho es muy hermoso esto, porque cuando tú hablas del universo microscópico, es un universo invisibilizado, que hasta, no sé, el siglo XVII no existía. Y de pronto nos comunicamos con este universo y descubrimos microbios, parásitos, virus, un universo pero efervescente de vida que está en todas partes, en las superficies de mis manos, en las mesas, colores, formas. Eso, claro, nos enseña a mirar con más cuidado y por lo mismo a tener también una mirada ética que no podemos desconocer. Sí, claro, en este caso sí, también desde la ciencia, por supuesto que es importantísimo. La ética, de hecho, por encima de todas las ciencias. Percibimos, Andrés, tu capacidad maravillosa de narrar historias, de contar, de cautivarnos, este pensamiento también ágil y perspicaz que tienes y también tu talento para enlazar mundos y universos. Todo eso nos encanta que lo compartas hoy con este programa, porque fíjate que gran parte de nuestras audiencias son precisamente mujeres y hombres del campo, muchos también de aquí de la ciudad, muchas personas y sociedad urbana que está consciente que necesitamos diluir fronteras y comprender que mucha de la vida que aquí tenemos tiene que ver con el esfuerzo de quienes están trabajando, por ejemplo, los sistemas alimentarios. Fíjate que nosotros en nuestros recorridos de trabajo o cuando conversamos con productores, con campesinos, con campesinas, en muchos casos advierto lo mismo que advierto en ti, esa capacidad de observación, de narrar, de preguntarnos, de cuestionarnos y de llegar a mejores conclusiones. Qué importante resulta, pues, provocar este diálogo de saberes, ¿no?, entre los académicos y quienes están moviendo al mundo. Así es, sí, está todo muy unido. Hay una historia que me encanta para el mundo agropecuario. A fines del siglo XIX hubo una gran reunión, creo que fue en Inglaterra, en que la gente se empezó a asustar porque no iba a alcanzar la comida. La población humana estaba creciendo y los fertilizantes no había suficiente y las tierras se iban deteriorando. Los tipos en Inglaterra tenían que guardar sus orinas, por ejemplo, ya llegaban las cosas a ser surrealistas. ¿Para fertilizar? Para fertilizar, porque tiene nitrógeno. Claro. El nitrógeno es el elemento más escaso y complejo. Y bueno, tal como ahora ocurre, que todo el mundo está preocupado por el cambio climático, piensan que todo se va a derrumbar, cosa que es cierto. Pero no necesariamente, nunca las soluciones vienen por el lado que uno se imagina. Entonces, Chile en esa época, mi país, producía salitre, mucho salitre, y era un país muy rico.
pero tampoco era suficiente el salitre. Hasta que pasó lo inimaginable. Un alemán, Fritz Haber, fue capaz de sacar nitrógeno del aire. La atmósfera está llena de nitrógeno, 70% de nitrógeno, pero es muy difícil tomarla y transformarla en una sal. Y eso es lo que hizo Fritz Haber y empezó a crear, bueno, se empezaron a crear unas fábricas de Haber-Bosch. La mitad de los átomos de nitrógeno de tu cuerpo vienen de una fábrica de Haber-Bosch hoy día. Y se acabó el problema de los alimentos y la humanidad pudo seguir creciendo y la economía de Chile se fue para abajo. Lo que también debería enseñarnos a todos que solo producir materias primas es un peligro porque se reemplazan con la inteligencia muchas veces. Entonces yo también espero que hoy día quizás el problema del cambio climático, de la gran cantidad de gases de efecto invernadero, podamos resolverlo con inteligencia y no solo cortando las fábricas y cuidando emisiones. Claro, podemos hacerlo con inteligencia, con tomadores de decisiones que escuchen a las científicas, a los científicos, ¿no? Y con una sociedad también más preparada, que deje de imaginarse una figura tal vez ridícula de quien está generando conocimiento, ¿no? O una caricatura, que comprendamos que es súper relevante ese trabajo y que tenemos que perderle el miedo, ¿no? Que tenemos que acercarnos a él. Tú sabes que hay una cosa de la comunicación de la ciencia, de la divulgación, contra la cual yo lucho. Ocurre demasiado que los programas de divulgación para niños e incluso para adultos son caricaturas, son unos como Sheldon Cooper, que es divertido, pero son siempre unos tipos de bata blanca. Estereotipos, ¿no? Un estereotipo que aleja, porque claro, todos decimos Einstein es un tipo muy inteligente, pero un joven no quiere ir a una discoteca con Einstein. Depende, yo conozco varios niños que sí. Claro, con Einstein quizás. Pero no quieren ser así, ellos quieren ir a un bar, conocer gente, jugar fútbol, tomar cerveza. Y yo creo que un trabajo que tenemos que hacer y que yo trato de hacer es al menos en estas cosas parecer una persona normal, sin ningún estereotipo, con gustos normales. Me gusta el rock, con romances en las historias. Y bueno, hay muchas historias así, como Heidi Lamar, imagínate. Una mujer que era protagonista de las películas más taquilleras de Hollywood en los años 40. Y yo creo que eso hay que contarlo. Exactamente, tenemos que contar esas historias también, que este tipo de mensajes o de información también sean noticias, ¿no? Es un hecho que no es atractivo en este caso para, por ejemplo, los medios de comunicación. No es la nota de portada, no son las 8 columnas, el nuevo hallazgo, el descubrimiento. Tal vez la pandemia, insistimos, puede ser que haya matizado un poco esto, pero sigue habiendo un gran reto al respecto. En Chile, ¿cómo se vive este asunto? No, es lo mismo. ¿No? Sí, yo creo que en general la cultura también. O sea, la gente... Yo no sé, los medios perciben que la gente está más interesada en la prensa amarilla, en la crónica roja, en la política, en el chisme político más que en la política. Exacto. Pero mi experiencia ha sido siempre muy positiva cuando he ido a cualquier lugar a hablar de ciencia, sobre todo a jóvenes. Yo creo que hay muchísimo interés. De hecho, Carl Sagan en los años 80, cuando yo era niño, hizo este programa que se llamó Cosmos, que quizás tú conociste. Yo conocí las repeticiones, lo conozco por YouTube. Ah, es que tú eres muy joven. Pero claro que sabemos quién es Carl Sagan. Yo tenía, no sé, 12 años cuando en Chile se emitió y se daba en prime time en un canal libre. Y yo creo que eso ocurrió en todo Sí, creo que aquí también en México, sí. Entonces hay momentos en que de verdad la ciencia ha pasado al primer plano. Yo creo que es un error que no haya haya suficiente ciencia en los medios. Yo creo que la gente está ávida de ciencia porque es bella, como te decía, es una manera de sumergirse en una belleza
insospechada. Pero seguimos estando entre un gran reto, porque, por ejemplo, en alguna ocasión también esta producción, cuando planteaba un trabajo colaborativo con la Dirección de Comunicación de la Ciencia, había quienes tenían cierta resistencia y decían, pero ¿cómo comunicación de la ciencia en Veracruz Agropecuario? ¿Cómo por qué? Imagínate, ¿qué les dirías tú a esas personas? No sé, yo quizás en el espíritu de Faraday podríamos preguntarnos tantas cosas. Un vaso de leche, ¿por qué es blanca la leche? La fotosíntesis es un universo maravilloso. Exacto. Entonces, si estamos en un campo y miramos a nuestro alrededor, vamos a ver tantos fenómenos maravillosos. Y yo supongo que a la gente del agro le tiene que interesar entenderlos. Exacto. Sí, por supuesto que sí. Hay quienes lo subestiman a estas audiencias, pero en nosotros no, evidentemente. Evidentemente. Sí. Y nos encanta escuchar a personas como tú, Andrés, con este trabajo que estás realizando. Y también insistimos, nos encantó saber que te reuniste con jóvenes universitarios, porque así como Carl Sagan tuvo un impacto en tu vida, estoy casi segura que algo de lo que tú dijiste, una idea se le quedó a un chico, a una chica, sí, y le hará plantearse nuevos procesos mentales, nuevas sinapsis, lo cual es fascinante. Sí, estoy seguro que eso ocurre. Y te felicito por el programa, por tu amabilidad, hospitalidad. Muchas gracias. Somos un equipo que siempre tendemos a abrazar y agradecer a las personas que nos visitan y que vienen a compartir sus saberes, en este caso, y su muchosidad, nos gusta decir aquí. Andrés, ahora mismo, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo en este momento? Bueno, estoy en algunos proyectos científicos. En este momento es más lento porque, como te decía, estoy también con responsabilidades administrativas en la universidad, cosa que toma mucho tiempo y hay que hacerlo. Y estoy también escribiendo otro libro. Estoy escribiendo un libro que no he podido avanzar mucho, pero ya tengo firmado con la editorial un contrato. Y estoy también en algunas cosas científicas asociadas a gravitación, a agujeros negros, que es mi área. Son maravillosos. Bueno, necesitaríamos otro programa para hablar de agujeros negros. Seguro. Son unos monstruos maravillosos. Pero ahora que al parecer, a mí, así como a ti no te gusta como el estigma que puede asomarse en la palabra divulgación o que puede encasillar, a mí el asunto de moda tampoco me gusta tanto, pero es un hecho que también con esta fotografía reciente y todo esto parece ser que están de moda estos temas. Claro, es que son impresionantes esas fotografías. Y es muy extraño porque los agujeros negros realmente empiezan a aparecer en la física en 1916. Karl Schwarzschild, que fue a una de las conferencias en que Einstein mostró la relatividad, pero él estaba en el frente ruso de la Primera Guerra. Y allí dicen que en las trincheras calculaba y se dio cuenta de una solución rarísima. Le escribió a Einstein una carta y Einstein estaba muy impresionado. Y de ahí en adelante los agujeros negros comenzaron a estudiarse, pero pasaron por lo menos 60 años antes que alguien mirara un objeto que pudiese ser. Era muy especulativo. Yo creo que hasta hace 20 años la gente todavía no creía. Es que son muy extraños. El tiempo y el espacio cambian allí, nada puede salir, has escuchado. Luego tienen unas propiedades cuánticas. Stephen Hawking, también muy famoso, dedicó su vida a los agujeros negros. Pero bueno, hoy día los vemos fotos de ellos, es impresionante. Sí, y vemos una gran cantidad de series de ciencia ficción, ¿no?, con estos temas, pero ojalá acompañemos también estos contenidos con los que cuentan con evidencia, con verificación y con todo un proceso y una metodología que también, por supuesto, es importante conocer desde la ciencia, ¿no? Pues estamos en la recta final de esta charla que hemos disfrutado, por supuesto, mucho. Andrés, quisiéramos pedirte como un comentario final, de cierre, alguna conclusión o un pensamiento que te gustaría compartir con quien nos ha acompañado en esta charla. Y tus datos de contacto, yo creo que sería muy bueno que la gente conozca tus publicaciones, tus redes sociales, para que también pues se asomen un poquito a tu universo. Bueno, Gomberov, mi apellido, que tiene 2 F finales. En todas las redes sociales soy Gomberov. De hecho, hasta me pueden contactar por email a gomberov@gmail.com. Muy bien. Así que, y nada, solamente agradecerles a ustedes, al canal, a la Universidad Veracruzana. Creo que hay algo que es muy importante que tenemos que hacer más,
en esto llamado divulgación científica, que es generar redes internacionales, porque esas redes un poco ayudan a validar lo que hacemos. Yo creo que en el mundo anglosajón hay muchísimo más, pero estamos al debe, como decimos en Chile, en el mundo hispano. Sí. Y bueno, la historia de la literatura castellana es tan bella, tan importante, que por qué no agregar, bueno, hablo de literatura porque es lo que yo más hago, este género. Y nos tenemos que ayudar. He conversado mucho con Elvira Morgado, la directora de la Dirección de Comunicación Científica, no, Comunicación de la Ciencia. Tenemos que hacer más porque es importante y es hermoso. Definitivamente. Tenemos una gran misión. Por lo pronto celebramos este encuentro, la articulación de esfuerzos. Creo que es importantísimo tejer redes, como dices, la verdad. Y pues a partir de hoy te consideramos también un integrante de este equipo de trabajo. De alguna manera nos encantará tenerte de vuelta por acá. Y también nos encantará a través de este programa poder compartir muchos de los trabajos que ha realizado nuestro invitado, el doctor Andrés Gomberov, a quien le agradecemos. Bueno, ya rapidísimo para cerrar, porque me pidieron que te hiciera esta pregunta. Cuenta. ¿Qué entendemos por física teórica? Física teórica. Bueno, física teórica es el contrario a la física experimental. Lo que ocurre es que, digamos que en la antigüedad, la física experimental y teórica era una sola. La gente hacía experimentos y luego pensaba las cosas. Pero yo creo que desde Newton, que se crea este físico que es un más matemático, que escucha de los experimentos de otros. Newton, bueno, es el gran físico de todos los tiempos. Él tenía los datos de Kepler y un par de cositas y generó una teoría que es un monumento. Y así han habido muchos físicos como Einstein, teóricos, que estamos preocupados de contar, relatar la historia con ecuaciones matemáticas y tratar de entender el universo de esa manera. Pues tú lo haces muy bien y queremos nuevamente agradecerte tu presencia y desearte mucho éxito en lo que realices. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias y nos vamos. Gracias por habernos acompañado a nombre de todo un equipo de trabajo que hizo posible este programa y gracias de manera especial a usted en casa por habernos acompañado. Hasta la próxima.